Duró 2.818 días. Durante ese tiempo hubo 4 presidentes: Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reinaldo Benito Viñone. También pasaron 2 mundiales, 2 Juegos Olímpicos y 3 papas. Cerraron 20.000 fábricas. Se abrieron 815 centros clandestinos de detención. La deuda externa se multiplicó por 6. La inflación acumulada desde 1976 a 1983 fue de 517.000%. El Mundial de Fútbol de 1978 costó $500 millones. Durante su transcurso desaparecieron 69 personas. En 1975 la pobreza era del 4,4%. En 1983 llegaba al 37,4%. En 1975 la pobreza era del 4,4%. En 1983 llegaba al 37,4%. Se prohibieron más de 200 canciones de artistas argentinos y extranjeros. Se prohibieron más de 600 libros, muchos de ellos infantiles. También se prohibieron más de 200 películas extranjeras y 130 argentinas. Se cortaron o censuraron partes a cientos más. Se disolvió el Congreso, se prohibieron sindicatos y se cercenó la actividad política. Se enviaron 14.000 hombres a la Guerra de Malvinas. Murieron 649 soldados y se suicidaron 350 veteranos una vez finalizado el conflicto armado. Murieron 649 soldados y se suicidaron 350 veteranos. Se secuestró, torturó y desapareció a 30.000 personas. 9.000 casos fueron denunciados ante la CONADEP. Se secuestró, torturó y desapareció a 30.000 personas. 490 personas nacieron en cautiverio. Hasta el día de hoy, solamente 139 fueron recuperadas. Se calcula que 500.000 argentinos y argentinas se exiliaron voluntaria o forzosamente durante la dictadura. 500.000 argentinos y argentinas se exiliaron voluntaria o forzosamente durante la dictadura. El primer país en reconocer la presidencia de Jorge Rafael Videla fue Estados Unidos. El FMI aprobó un crédito internacional de $110 millones el mismo día del golpe militar, aun cuando las nuevas autoridades no habían sido reconocidas por ningún país en el mundo. El FMI aprobó un crédito internacional de $110 millones el mismo día del golpe militar. Se estatizó deuda de más de 70 empresas, entre ellas el Grupo Macri, Fiat, Ford, el Banco Francés, IBM, Citibank y Techin. Se estatizó deuda de más de 70 empresas, Grupo Macri, Fiat, Ford, IBM, Citibank y Techin. El monto total de esta operación fue de $22.000 millones, casi la mitad del total de la deuda contraída durante la dictadura. Esos son los datos. Algunos números que grafican lo que fue el golpe, la dictadura cívico-militar, ¿no? De la que ayer se cumplieron 49 años. Que el gobierno conmemoró, por decirlo de alguna manera, con un video donde plantea una suerte de memoria completa que evita estos datos, ¿no? Sí, evita estos datos, evita lo más elemental, que es hablar, digamos, se habla de la situación previa y de la situación posterior, no de lo que pasó en esos 2.818 días, ¿no? Sí, exacto. Igual que el año pasado, ¿no? El año pasado también. El año pasado se habló de los ataques de las organizaciones, incluso dando un caso que tomaban, que es el caso Viola, de un militar tucumano, que hay que justicia por Viola cuando las personas que fueron encontradas responsables fueron juzgadas, incluso alguna murió presa. Sí, ¿no? Digamos que la posición... Y se hablaba, perdón, de eso y después de las indemnización, entonces que todo se hace por plata, ¿no? Digamos, poniendo toda una mancha a los organismos y los familiares de sobrevivientes. Sí, decía que, digamos que la posición del gobierno de estos 2-24 de marzo, que durante la gestión de Milei, fue una posición provocadora a el trabajo de construcción de los organismos de derechos humanos que reclaman memoria, verdad y justicia y que ayer
por primera vez en 19 años han marchado en unidad y se calcula que la movilización a Plaza de Mayo fue la más grande en los últimos 40 años. Cachorro, estuviste ahí seguramente. Sí, sin duda. ¿Cómo la viviste? Orgullosamente de nuestro pueblo. La verdad es que es maravilloso porque un 24 de marzo que estuvo precedido por un acto criminal sobre un trabajador que estaba realizando su tarea, Pablo Grillo, una represión también criminal sobre jubilados, sobre hinchas de clubes, sobre trabajadores y trabajadoras solidarios con los jubilados. Y sin embargo, quizás también por eso, el pueblo volvió a movilizarse un 24 de marzo para recordar a los 30.000 detenidos y detenidas desaparecidas y abrazar a las madres y a las abuelas y rescatar la memoria, la verdad y la justicia como valores fundamentales de la perspectiva de una sociedad más igualitaria, más plena de justicia y de libertad, que no sea la libertad para robar, para fugar capitales o para seguir beneficiando, como bien lo describen esos datos que ustedes decían, a los mismos patrones. La dictadura, Videla y Martínez de Hoz, tuvieron como patrones a esas empresas a quienes le estatizaron la deuda, pasándosela, sus deudas privadas, al pueblo argentino. Y son esas mismas empresas las que están detrás del gobierno de Milei. El pueblo no olvida, León Gieco grabó eso, todo está guardado en la memoria, y ayer en todo el país, de manera extraordinaria, fundamentalmente por la participación de jóvenes y de familias enteras, nietos con sus abuelos, marchando de una manera esplendorosa. Alumbra y fortalece la esperanza. Bueno, un poco en función de estos números que leíamos al principio, pensaba que una de las grandes deudas de la democracia es que no se ha podido avanzar sobre los juicios de los civiles involucrados en la dictadura y en los crímenes de la dictadura, y entre esos civiles hay varios empresarios, y justamente la imposibilidad de haberlos juzgados hace que se hable poco de que hay un modelo económico que se reproduce y que la dictadura inaugura, pero luego de la dictadura se repite, y quizás es un momento que se le parece mucho desde lo económico. Siempre es bueno recordar que el que fue ministro de Economía de la dictadura fue José Alfredo Martínez de Hoz, que previo a ese rol era el presidente del Consejo Empresario Argentino, es decir, el organismo que en aquel momento nucleaba a los principales grupos económicos locales y extranjeros. Una especie de UIA de la época. No, lo mismo que hoy es la Asociación Empresaria Argentina. La UIA es algo estrictamente ligado al sector industrial. La Asociación Empresaria Argentina es la versión actual de lo que era en aquel momento el Consejo Empresario. Y Martínez de Hoz casualmente se transforma en el ministro de Economía. Aparte venía de ser el CEO, el ejecutivo que conducía a Sindar, ¿no? Planta productiva industrial que casualmente tuvo un papel relevante en todo el tema de el secuestro de delegados y demás. Todo el proceso de Villa Constitución tuvo que ver con el papel, el rol que cumplió el grupo empresario Sindar en el tema de transformarse en el lugar de un mismo centro clandestino de detención por donde pasaron los delegados de la propia empresa, ¿no? Con la presencia de alguien que vale la pena recordar en ese momento, en esa discusión que tenían los trabajadores en un proceso que adelantó, digamos, el proceso represivo del 76, porque fue previo al golpe, que es el caso de Alberto Piccinini. Fundador de la CTA, de la Central de Trabajadores Argentinos, hace 33 años atrás. Y junto con eso me parece también importante ligar esto con algo que el gobierno tiró también en el día de ayer, que fue el tema de que van a desclasificar los archivos, ¿no? Archivos que en realidad se desclasificaron ya en el año 2010,
pero que en realidad no remite a lo que vienen reclamando los organismos. Los organismos vienen reclamando el listado de las personas desaparecidas que deberían dar las Fuerzas Armadas, el listado de lo que pasó de los chicos que fueron secuestrados y desaparecidos, de los cuales, recordemos, se recuperaron 139, pero son más de 600. El listado de, casualmente, los empresarios que colaboraron con la dictadura denunciando a los delegados de las empresas sobre los cuales ellos tenían control e injerencia. Esos listados nunca aparecieron y siguen estando celosamente guardados por parte de las Fuerzas Armadas. Y además, perdón, con esto de la desclasificación de archivos, que no es tal porque ya se desclasificaron, se hace después de barrer con numerosas áreas que serían las encargadas de analizar esos archivos y ver que sí, después de haber destruido la Secretaría de Derechos Humanos y de haber eliminado, digamos, todo lo que determinados centros de estudio y de archivo venían, el Centro Conti básicamente, que venía haciendo toda la investigación sobre ese tipo de cosas. Pero me parece que el otro tema importante es el video que pasó el gobierno, en donde ellos ponen Memoria, Verdad y Justicia versión completa, ¿no? Y la versión completa pasa por colocar, hay un solo demonio, que son las organizaciones armadas, a partir de lo cual se justifica lo que las santas Fuerzas Armadas llevaron adelante a partir del 76. Lo que en esa Memoria, Verdad y Justicia completa, lo que no aparece es un punto clave. Pareciera que las organizaciones armadas fueron fruto de vaya a saber qué cosa ocurrió a nivel mundial, en donde se importó la lucha armada en la Argentina, descendieron acá en el país cual marcianos y pusieron en marcha ese objetivo. Lo que pasan por alto es el papel de las Fuerzas Armadas como ejército de ocupación en la Argentina, como representantes de los grandes capitales y del propio poder de los Estados Unidos sobre la región, que tiene que ver con eso que dijeron ustedes en el listado, que es el papel que tienen los Estados Unidos reconociendo como, antes prácticamente de que asumiera, reconocen a la dictadura militar y el fondo, antes casi de que asuma la propia dictadura, le entrega un crédito, digamos. Entonces digo, el tema de esas Fuerzas Armadas como ejército de ocupación que condicionaron 18 años de proscripción política en la Argentina, situación esta que, dada la Constitución de la Argentina, el pueblo argentino tiene el derecho a rebelarse por Constitución Nacional frente a un cuadro de esta naturaleza. Ese es el marco en donde aparece el papel de la lucha armada como parte de la discusión política en nuestro país. No es fruto de cualquier cosa, ni es que las Fuerzas Armadas no tenían ningún rol y de repente fueron atacadas en el marco del proceso institucional y democrático abierto en el 73. El conflicto en la Argentina tiene como raíz central el proceso de proscripción política de la mayoría del pueblo argentino durante prácticamente 18 años. A ver con eso. Golpe de la fusiladora, revolución fusiladora, fusilamientos, tortura, 1955. persecución, proscripción en el 55. Incorporar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional de manera inmediata. Golpe sistemático cada 2 o cada 3 años de las Fuerzas Armadas. Y así como estuvo Videla y Martínez de Hoz en el 76, en el 66, Onganía y Krieger Bacena. O sea, siempre los mismos grupos empresariales, los militares a su servicio, Estados Unidos como rector de esas políticas represoras y el Fondo Monetario Internacional como ejecutora de la política de desindustrialización de todo el país, de toda la economía y extranjerización al mismo tiempo de la economía. Podemos irnos un poquito más atrás, podemos irnos a 1930, al golpe fascista de 1930. Podemos irnos un poquito más atrás con el fusilamiento de Dorrego, con el asesinato de Moreno. Siempre estas fuerzas reaccionarias que impidieron el desarrollo autónomo de nuestra nación y de una democracia más plena estuvieron presentes. Y por eso es que es tan importante decir
que esa memoria completa de la que quiere hablar el gobierno es nada más que una versión más de esa búsqueda de reivindicar los actos criminales de esos sectores sociales, empresariales, diplomáticos y empresariales que han asolado a nuestro país durante mucho tiempo. Un tema pero yo quiero volver a la marcha de ayer, porque me parece que es bueno para muchos de los que muchas veces, sobre todo en el contexto en el que estamos, hay cierta devaluación de lo que es la política. La política como la capacidad de crear condiciones para que un pueblo pueda decidir e imponer condiciones sobre su futuro. Y en este sentido, esta marcha que se da a 50 años del golpe militar, y en donde nos va mostrando año tras año cómo generación tras generación la cosa se sostiene, no es el resultado de la casualidad. Digo, hay una política en la Argentina que fue una monumental creación política que fue el movimiento de derechos humanos, centralmente expresado en las madres y en las abuelas y en un conjunto de instituciones que acompañaron ese proceso, que fueron capaces de instalar en la Argentina un conjunto de valores, de principios y de criterios que horadaron a la dictadura, a todos sus discursos, y que han hecho que, a pesar de tener hoy un gobierno que ni siquiera es negacionista, porque no es que niega, reivindica la dictadura militar, a pesar de tener esto, a pesar de tener un gobierno que pretende amedrentar, a pesar de tener un gobierno que transformó en delito la protesta social, que penalizó el accionar gremial, que maltrata y reprime a los jubilados sistemáticamente, o que pretendió fusilar prácticamente al periodista Pablo Grillo, en ese contexto, la demostración de ayer en Plaza de Mayo y en todo el país es una demostración contundente de que hay una necesidad de construir una propuesta política, con la política en serio, para efectivamente volver a garantizar un futuro distinto y terminar más temprano que tarde con este gobierno. Bueno. Mirá, vos sabés que me hace pensar que estos valores de los que hablaba Claudio recién y que, insisto, creo que fueron expresados maravillosamente y masivamente por nuestro pueblo en el día de ayer, es el hilito de donde hay que tirar para reconstituir esperanza y búsqueda de salida a este momento tan oscuro. Han tenido su reconocimiento internacional y nosotros tenemos un premio Nobel de la Paz que estuvo preso. Entre los más de 10.000 presos políticos en la Argentina durante la dictadura fue Adolfo Pérez Esquivel, uno de esos presos, y que fue reconocido mundialmente por su actividad en conjunto con esos organismos de derechos humanos. O sea, estos valores que ha sabido constituir la sociedad argentina están muy presentes y son estos valores los que están reconocidos a nivel mundial. Y por más que Trump y Milei se mimeticen y quieran expresar la posibilidad de una sociedad diferente, la humanidad que hubo ayer en esta movilización, el amor de familias enteras movilizando, demuestra que en el seno del pueblo argentino esa humanidad va a ser capaz de reconstituirse, revalorizarse y bueno, será capaz, porque es cierto, ojalá toda esa fuerza movilizada, toda esa unidad. Ese es el otro dato, fue la primera movilización. Unidad desde hace en 19 años. 19 años. Capaz que ayudamos un poquito desde las 2 CTA alumbrando. El primer paso. Y sí, porque también lo habíamos hecho desde la CTA en el año 96. Yo quiero recordar que la gran marcha, un 24 de marzo, la primera marcha, luego a partir de allí todos los años. A los 20 años. A los 20 años de la dictadura se incubó
en la calle Independencia, donde estaba la primera sede de la CTA, y el espacio Memoria, Verdad y Justicia, que ayer se volvió a encontrar y abrazar con la Mesa de Organismos de Derechos Humanos y convocar juntos y juntas, nos tuvo una vez más, como nos había tenido también en la lucha contra la dictadura, trabajadores conscientes y movilizados, organismos de derechos humanos juntos en unidad, porque la unidad es lo que va a permitir que la resistencia pueda convertirse en victoria. Y una cuestión que me parece No central. nos dejan ir al corte, pero bueno. Porque es el tema del 24 de marzo, pero ahí hay una clave que la democracia argentina nunca pudo resolver, que ahí está la ilegitimidad de origen del endeudamiento en la Argentina que seguimos teniendo, reproduciendo y pagando aún hoy, discutiendo con el fondo. En realidad, ustedes lo dijeron en los datos, la deuda creció de 7.000 millones de dólares a 43.000 millones de dólares, y de los cuales la deuda original es una deuda de los grandes capitales privados que hicieron espectaculares ganancias financieras para luego transferirle esa deuda al Estado argentino. La deuda, es más, esa deuda que le transfieren al Estado argentino se transformó en la clave principal del déficit estructural del Estado, porque es un gasto que se incorporó sin recursos. Cuando nos hablan del déficit fiscal como la razón de la deuda, se pasa por alto que la deuda es un componente central de la explicación del déficit. Y la democracia argentina nunca puso en discusión la revisión de la ilegitimidad y de la legalidad del endeudamiento argentino. Ustedes decían hace un ratito, pensando en esto del modelo y de los responsables civiles no enjuiciados, hablaban de Asindar y hablaban de la complicidad de los sectores empresarios. Yo pensaba también que un punto al que el gobierno evita mencionar y que en general no se menciona es que los primeros perseguidos y desaparecidos por la dictadura fueron los delegados de fábrica y los trabajadores organizados, que el golpe en principio fue un golpe a la clase obrera porque había un movimiento obrero organizado que había que destruir. Conté acá alguna vez la anécdota. Yo estaba preso en el momento de la dictadura. Era una cárcel que después se convirtió en la más grande del país, la Unidad 9, y pasaron 5.000 presos de los más de 10.000. Pero en el año 76, en marzo, solamente éramos 2 pabellones de preso político de los 16 pabellones. En la madrugada del 24 de marzo de 1976, la cárcel se llenó de delegados, activistas del Gran Buenos Aires y del Gran La Plata, de todas las empresas que estaban asentadas en ese lugar, en esa región. Perdón, la madrugada del mismo 24. En la madrugada. O sea, ni bien se produce el golpe. Se produce el golpe y se llena. O sea, esa estaba la orden de salir a detener a toda esta gente. Los detenían a la madrugada, a las 5 o 6 de la mañana, según sea el horario de ingreso, en las propias fábricas. Cuando iban ingresando se los detenía y se los derivaba inmediatamente a la cárcel. Y en otros casos, todavía en ese momento no estaban instalados fuertemente los campos de concentración, poco después lo hicieron. Y nosotros, cuando se abre el juicio en España, del juez Garzón, es de nuevo la CTA la que llevamos la denuncia y comprobamos que el 70% de los 30.000 detenidos desaparecidos eran trabajadores y trabajadoras, y que buena parte de los centros clandestinos de detención estaban en en los propios terrenos de las empresas. Y entonces es bueno recuperar esa memoria, sostenerla, porque todavía está pendiente, vos bien lo dijiste, los grandes empresarios. Algunos civiles pudimos juzgar y condenar. Pero Esmar funcionarios. Claro. Funcionarios, sí, pero grandes empresarios todavía está pendiente. Algunos gerentes sí, Algunos gerentes sí. Bueno, yo
pensaba que un dato que no incluimos en el principio y quizás era importante decir es que en 1975 se consigue la mejor distribución de la riqueza de la historia Así es. argentina y a partir de ahí nunca nada fue igual. Así que me parece que con este dato nos podríamos ir al corte del que ya nos pasamos para dar paso al próximo bloque donde vamos a tener una invitada de lujo para hablar de las nuevas alianzas en la ciudad de Buenos Aires donde se acaban de cerrar y viene a hablar de Confluencia, María Eva Cousovitis.